Dialogamos con el doctor Andrés Megas, médico psiquiatra, profesor universitario y legista, sobre el problema social con los menores que delinquen. ¿Hay que bajar la edad de imputabilidad o conocer qué les pasa realmente para resolver qué hacer y ayudarlos? Hablamos con el doctor Andrés Megas. Doctor, la intención sería analizar, hay un artículo suyo publicado hace un tiempo realmente muy interesante que tiene que ver con un tema de discusión en la sociedad sobre los menores que delinquen y la discusión que se genera a partir de eso. Pero las bases científicas hablan de cuestiones que nos parece realmente interesante empezar a analizar. ¿Es así, doctor? Es así, en todo el mundo, uno de los temas puntuales cuando se habla de delincuencia de menores es qué se hace luego del ilícito, qué se hace con el menor. Y un tema muy candente en todo el planeta y obviamente también en la Argentina es cuál sería la edad de la imputabilidad, es decir, a partir de qué edad podría encontrarse penalmente responsable a un menor que delinque. Y por otra parte, otro tema de discusión, porque estamos en Argentina, que siempre está en debate constante, es qué pasa con la ley de minoridad. Una ley largamente postergada, que sigue siendo debatida y que tiene, no soy un experto en minoridad, pero sí estoy en contacto con varios magistrados notables que han tenido una sensacional actuación cuando estuvieron a cargo de temas de menores, con una visión muy humana y muy antropológica del tema, es la crónica falta de recursos en cuanto a cómo se rehabilita al menor delincuente, cómo se lo reencausa, cómo se le da la educación necesaria, cómo se da la continencia emocional del caso, cómo se lo aparta del círculo del delito y cómo se logra su remotivación hacia el estudio y el trabajo, en el sentido de que no hay una estructura adecuada educativa, de reinserción, de recapacitación, y se cree que creando penales para menores se va a resolver el tema. De ninguna manera, de ninguna manera. Imagínense, por empezar, y hablando de aspectos simplemente biológicos y hormonales, la energía que tiene un menor y el tema de tenerlo encerrado en un lugar determinado, y las secuelas psíquicas a futuro, y la capacidad de readaptación en ese contexto, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas son notables y muy importantes para tener en cuenta. La idea para hacer una articulación, como le decía, es a partir de una ley, de una nueva ley, sancionada con el consenso de todos los actores que intervienen en la minoridad, entre los que no pueden faltar todos los magistrados del país que entienden en temas de menor, ¿sí? O sea, todos los juzgados nacionales y provinciales que entienden en temas de menores, el Consejo de Menor y la Familia, por supuesto, UNICEF como entidad internacional, las entidades dedicadas a la contención de niños y los procesos de adopción, y todos los actores interesados tienen que estar de acuerdo y consensuados en la producción de una nueva ley nacional, que de alguna manera contemple todas las variantes y contemple no solamente la opinión sobre, bueno, la edad de la imputabilidad, si habría que bajarla, habría que dejarla en 16 años, sino qué se hace con el menor, porque esa es la pregunta del millón. Es decir, el menor como instrumento delictual de otros mayores que los mandan a delinquir, el menor como víctima, porque entendemos que entender como víctima de situaciones sexuales, delictivas, de drogas, de soldaditos que se usan para el narcomenudeo o el narcotráfico. Es decir, toda una cantidad de cosas que hay detrás de la utilización del menor como carne de cañón. Todo eso tiene que, no hay que ser tan
omnipotente decir que va a terminar, pero por lo menos mitigar. Y eso solamente va a ser a partir de una ley nacional consensuada con todos los actores en el área. Usted decía, doctor, en este artículo que mencionábamos, que se trata de menores adolescentes con muy distinto nivel de capacidad de afrontamiento del entorno, dependiendo esto, en suma instancia, del ambiente también al que pertenecen, que es lo que usted plantea. No todos son iguales, ¿no? Exactamente. Usted sabe que, y esto lo hemos vivido como adultos, es decir, nos sorprenden la capacidad de afrontamiento de la realidad según clase social y según el grado de información y de acceso que tienen. Fíjense que una de las tragedias que el COVID ha producido en la Argentina ha sido la tragedia educativa, que ha ahondado aún más la brecha, ha tenido una parte menor de la población infanto-juvenil, ha tenido acceso a la conexión de Internet y ha recibido clases virtuales, y otra enorme proporción muy importante de la Argentina y de los menores y adolescentes en la Argentina no recibió esta posibilidad de conexión, con lo cual la grieta, la desigualdad ha crecido a partir de esta tragedia de la pandemia. Entonces, estas son las cosas a las que hay que dedicarse y atender, y me parece esencial para evitar la aparición de fenómenos psicopatológicos. La Argentina, igual que el resto del mundo, y esto a veces no se difunde lo necesario, tiene en la minoridad en la causa de muerte de los menores hasta los entre 14 y 22 años es el suicidio. El suicidio en Argentina de menores entre 14 y 22 años es la segunda causa de muerte después de los accidentes. Después vienen todas las demás patologías. Pero esto pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en Asia, pasa en todos lados. El suicidio como forma de resolución de este menor, de este niño desesperado, es una alternativa que se usa frente a una sociedad que le es desgraciadamente indiferente o que no da respuesta a su necesidad.